Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Para cerrar esta semana he decidido volver a abrir el buzón de voz del podcast, que hacía mucho que no lo hacía, para lanzar una pregunta en el grupo de mecenas de Al otro lado del micrófono en Telegram. Como imaginaréis, en dicho canal hay oyentes, hay podcasters y algunos de ellos ya cuentan con años de experiencia grabando podcast y escuchando podcast. Por eso he decidido retarles para que hagan una especie de regresión a ese momento cuando empezaron a grabar por primera vez y nos comenten qué consejos se darían a sí mismos sabiendo lo que saben ahora, con todos esos años de experiencia. En primer lugar, vamos a escuchar a Margot Martín de El Recuento, que tras una larga trayectoria en radio decidió probar suerte con el podcasting. ¿Qué le diría a mi yo del pasado antes de grabar el primer podcast? Qué bueno que viniste, ya era hora maja. Por cierto, es podcast, no es radio. Parece que la Margot del pasado tardó mucho en dar el salto a este medio, que si bien es parecido a la radio, también es muy distinto. Y ahora vamos con Leo, de Radio Babel, que directamente se hace un órdago a sí mismo. Lo que yo le diría a mí mismo en sus inicios en el podcasting sería: no monetices, pero si vas a monetizar, hazlo desde el primer día. Nunca se sabe quién te está escuchando y hasta dónde puedes llegar. Parece que Leo ha aprendido a valorarse mucho durante este tiempo, o al menos a ir a por todas directamente. Por mi parte, si volviera a mediados del 2012, cuando grabé, o mejor dicho, antes de grabar mi primer podcast, me convencería de que antes de publicar nada, de hacerlo público, grabase episodios. Al menos unos 5 o 6 para que el propio podcast cogiera forma y cuajara con su formato. Si hay algo que me ha enseñado el tiempo es que tú puedes tener una idea muy clara de lo que quieres o cómo quieres que sea tu podcast, pero que será el propio programa el que acabe encajando en sí mismo. Habrá tiempos, secciones, cortes, guiones o incluso invitados que tengas en mente que una vez grabados quizás no te queden como tú pensabas y tengas que darle una vuelta, 2 o 3. Pero eso te lo enseñará el propio podcast. En todos o en casi todos los podcasts que he grabado me ha ocurrido lo mismo. Es a partir del 5º, 6º o 10º episodio incluso donde realmente empiezo a ver cómo será definitivamente el proyecto capítulo tras capítulo. Como me gustaría conocer vuestras propias experiencias y consejos, os voy a emplazar a continuar con este tema que os he propuesto hoy el próximo domingo a través de mi cuenta de Twitter @eove. Ya sabéis que habitualmente hago allí los resúmenes semanales de Al otro lado del micrófono a eso de las 5 de la tarde, y ahora además abro un Twitter Space donde podemos debatir, opinar y sobre todo ayudarnos unos a otros con este tipo de experiencias como la que os he planteado hoy. Si no queréis que eso os pase y no queréis poneros una alarmita, os recomiendo uniros al canal de Telegram entrando en t.me/al otro lado del micrófono y yo os avisaré justo cuando vaya a empezar. Por cierto, en ese mismo canal de Telegram, el que os acabo de comentar, pero esta vez el sábado, también haré la encuesta semanal para ver cuál de estos últimos capítulos ha sido vuestro favorito o vuestros favoritos. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.